Gracias. I'm going to try to cover a broad category over a very short time. A lo largo de un tiempo breve. Y el problema es si realmente se ha progresado algo en el SIDA. Desde su descripción, yo creo que la respuesta en cierta forma puede ser positiva y en cierta negativa. Probablemente voy a subrayar más lo negativo que lo positivo. Las lecciones que hemos aprendido en 50 años es que necesitamos mejores definiciones y detección del problema al que nos estamos refiriendo. Hemos aprendido que el pulmón lesionado es mecánicamente complejo. Nuestros tratamientos convencionales o estándares tienen un potencial mayor de daño en pulmones, corazón, diafragma. La incapacidad persiste mucho tiempo después de salir de terapia intensiva y hay una fisiología dinámica a la que debemos referirnos en cuidados personalizados. Ahora, respecto a si la incidencia del SIDA es alta o baja, si mejora o no mejora, si vemos este estudio en particular de Gajic en la Clínica Mayo, mostró que la incidencia del SIDA para una población de 100,000 está bajando a lo largo de 40 años para el SIDA detectado en el hospital. Si estamos hablando de un SIDA comunitario, es una curva más estable. La respuesta es si están aumentando o disminuyendo. Parece ser que en el hospital parece que lo detectamos bien y lo evitamos. Y vamos a volver a este punto al final de la plática. A lo largo de 50 años lo que ha cambiado sin duda es que nuestras herramientas son mejores, la tomografía, el ultrasonido, los ventiladores, ECMO, oxigenación de membrana extracorpóreas. Nuestras prácticas son más efectivas y más seguras. La posición prona, paralíticos, líquidos, ventilación. Nuestros resultados son mejores para algunos, no para todos, especialmente para pacientes hospitalizados que se tratan bien y en los que se interviene con tratamiento adecuado. Pero todavía no podemos de manera confiable definir o identificar SIDA y la recuperación es lenta e incompleta. Son problemas que todavía estamos enfrentando. El doctor Tom Petty murió hace unos años y ha sido mi ídolo y fue amigo mío ya al final de su vida. Y cuando ayudó a definir el SIDA en 1957, los objetivos eran evitar toxicidad y mejorar el aporte de oxígeno. El reconocimiento original clínico de SIDA se refería a un edema de alta permeabilidad no cardíaco, pulmones rígidos, presentación abrupta, infiltrados difusos y una hipoxemia refractaria a tratamiento, pero con frecuencia respondía a PIP. Unos años después escribió que una respuesta favorable de gases sanguíneos al PIP debe ser parte de la definición de este síndrome. Y creo que esto fue profético porque me parece que esa es la forma en que realmente debemos definir a los pacientes con SIDA. Desafortunadamente desarrollamos un mito alrededor del SIDA, que diversas etiologías comparten una fisiopatología y llevan a un síndrome clínico bien definido que se puede unificar y hay un abordaje clínico unificado. Y al ver los datos del trabajo original del 1967, se sorprenderán saber que si vemos soporte ventilatorio aquí y de sensibilidad aquí, estábamos hablando de sistemas respiratorios muy rígidos. Y la oxigenación, el soporte de oxigenación, el oxígeno nasal, aire ambiente, mascarilla de oxígeno de 3 litros, aire ambiente, oxígeno nasal,
De modo que tenemos 5 de los 12 pacientes originales que realmente no tenían hipoxemia refractaria. Y eso se ha vuelto, sin embargo, la piedra angular de lo que definimos como SIDA el día de hoy. Cuando vemos cómo se habían tratado esos pacientes, tenían sobrecarga de volumen, tenían un exceso de balance de líquidos en los pacientes y muchos pacientes excedían a 7 o 8 litros de exceso de líquido. Y solo tenían una radiografía para guiarlos. Y aquí estamos hablando de un síndrome que definimos y cristalizamos como una de las piedras angulares de nuestra disciplina. Los clínicos y los investigadores necesitan definir y reconocer algo similar a lo que se definió como SIDA. Una razón puede ser que la epidemiología y la predicción de resultados de los pacientes, la comunicación entre los que atienden a pacientes, manejo clínico del paciente y estudios clínicos de intervenciones, y tal vez todo esto es algo en que se debe de acordar cuando estamos establecer un acuerdo. Los comités de consenso tienden a ser una especie de salchicha. La salchicha es el menor común denominador, seguro, estéril, ordinario, común y corriente, adecuado y esperado. Es algo lo que sale en los comités para definiciones. Y esto aplica también para Berlín. Esto sirve para establecer la base de seleccionar tratamientos y para decir si un tratamiento es efectivo o no, y todos los tratamientos farmacológicos, con rara excepción, no han mostrado ningún beneficio significativo. Más o menos en 2010 se decidió que era el momento de volver a intentar una nueva definición, y la mejoría, las mejoras de la conferencia de consenso de Berlín continuaban todavía teniendo criterios muy amplios, sin evaluación mecánica. No se evaluaba la mecánica y estaba diseñado para inscribir pacientes en estudios clínicos aleatorios fácilmente. Este consenso estaba hecho por personas respetables e inteligentes, pero querían definirlo de tal manera que se pudiera aumentar el número de pacientes en estudios clínicos. Entonces, no ayudó mucho. ¿Alguien realmente sabe a qué se refería el SIDA? Es decir, esta presentación abrupta podría ser hace 7 días. Pues bueno, está bien definir SIDA así. Hipoxemia refractaria, ahora se ha vuelto severa. Infiltrados difusos que sugieren edema, ahora son multilobulares. No tienen que verse como edema de tejido, podría ser algo multilobular. Una causa no cardíaca, principalmente que se cree no cardíaca. Se sugiere hacer un ultrasonido, pero no es absolutamente necesario. Los pulmones rígidos se volvió distensibilidad anormal del sistema respiratorio. Estamos concentrados en los pulmones, pero los pacientes que tratamos cada vez más tienen también problemas de pared. No tenemos biomarcadores, evaluación de permeabilidad, confirmación de patología que sea lógico mientras vive el paciente, ni pruebas funcionales que son esenciales para ayudar a definir SIDA. ¿La definición actual de Berlín entonces es una buena definición para SIDA? Yo creo que posiblemente no es una buena definición para nada. Solo nos da como un concepto general de aquello a lo que nos referimos. No está basado mecanísticamente, es una evaluación de un solo punto en lugar de multifuncional, y probablemente puede conducir engañosamente las terapias dirigidas en estudios controlados aleatorios sobre inflamación, y no es útil en la cabecera del enfermo.
Básicamente, puede ser una definición más elegante, pero sigue siendo fundamentalmente general. Vemos este editorial reciente de Jean-Louis Vincent. Los estudios que reportan efecto de tratamiento negativo o neutro mejoran la atención de pacientes críticamente enfermos. No, realmente no lo hacen y casi todos los estudios han sido negativos. Nos dan introspecciones a explorar posibilidades, pero no nos ayudan realmente en la atención del paciente individual. ¿Qué se recomienda hoy en día para un paciente individual? Se aplica a mi paciente. El clínico sigue confundido y con el tiempo la respuesta puede variar, cambiar y darnos distintas guías mañana diferentes a las de hoy. Un buen ejemplo es cómo ajustar el PIB mejor. Vamos a verlo cuando se hable más específicamente de este tema. Entonces, la historia de Cira ha sido muy larga. Realmente se gira alrededor de todas estas cosas que ya mencionamos. Y ha habido algunos estudios valiosos que han sido positivos. Cuando vemos un estudio positivo, significa algo importante. Generalmente es una señal muy firme. Ha habido sorprendentemente muchos estudios aleatorios controlados negativos. Si no están de acuerdo conmigo, está muy bien, pero he contribuido a un par de cosas. Uno con Luciano. ¿Por qué ha llegado el tiempo de volver a pensar en el abordaje para tratar el SIRA, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda? Puede esto implicar muchos problemas en atención crítica y la evidencia de medicina crítica en la que nos estamos enfocando debe de emprender nuevos caminos en cuanto a lo que entendemos al respecto y los implementos. Nuestros tratamientos se han vuelto complejos y muchos de estos temas ya tal vez se hayan cubierto. Sabemos ahora que el pulmón el intercambio de gases en el pulmón es pequeño, es relativamente distensible, es vulnerable a una lesión inducida por el ventilador. Hemos aprendido que varias partes del perfil ventilatorio, incluyendo la presión meseta y la presión expiratoria y la presión de conducción, son importantes. Y hemos estado concentrándonos en el valor de la presión de conducción, basados en un estudio de Marcelo y Erslovsky, muchos otros colegas excelentes. Han sido una excelente contribución a la literatura y se ha dicho que cada vez que estamos por arriba de 14 centímetros de agua de presión de conducción hay un aumento en riesgo de mortalidad, y esto probablemente es cierto para la población general, pero siempre asumimos que los ajustes del ventilador se relacionan con mortalidad a través de lesión pulmonar inducida por ventilador, y no lo sabemos. De hecho, compensamos para casi todas las funciones del pulmón adecuadamente bien, y cuando buscamos mediadores y productos de inflamación pulmonar y correlacionamos con sobrevivientes y no sobrevivientes, la correlación es muy mala sobre la base de las citoquinas que medimos. Pueden haber muchas otras que funcionen, tal como el sistema cardiovascular y la comunicación del sistema nervioso orgánico, que ya se mencionó. Debemos ser cautelosos acerca de la presión de conducción como la clave final. Es un mejor predictor que la presión de meseta o volumen circulante solos. Puede sobreestimar el riesgo para el pulmón y puede subestimar el riesgo. Y la frecuencia de ciclos y la heterogeneidad de la mecánica, la amplitud de flujo y perfil, todo se documenta en el laboratorio, por lo menos como importante. En años recientes nos hemos concentrado en carga de energía y dañar la potencia, como mejor indicador, especialmente si podemos confinar nuestra atención a la potencia que se confiere al pulmón en sí y no al sistema respiratorio general.
Estos problemas que enfrentamos son muy complicados y ya estemos hablando de AMLO o de Putin o Trump o de Kim Jong-un o que si ya hablemos del SIDA o cómo tratarlo, las aseveraciones que se hacen con mucha fuerza, con frecuencia están equivocadas. Decir que, por ejemplo, que la presión de conducción tiene primacía y en eso debemos concentrarnos puede ser conveniente, pero también puede ser estar equivocado. Aquí en este estudio Oscillate, la oscilación de alta frecuencia, muy famoso ahora, tuvo resultados totalmente inesperados. Fue diseñada por Slovsky y otros. Querían mostrar que el pulmón, abrir el pulmón y la eliminación de teletrauma, minimizar la presión de conducción era de lo que se trataba y murieron pacientes desde el principio. El estudio de frecuencia de oscilación de alta frecuencia y el control se ven en estas curvas y posiblemente se debió a problemas cardiovasculares u otras cosas que no conocíamos. Si algún joven no ha leído este trabajo de Peter Sutter de 1975, debo decirles que Peter es un excelente científico y una de sus grandes contribuciones fue cuando trató de describir el PIB óptimo para el individuo sobre la base de administración de oxígeno, intercambio de gases y protección pulmonar. Y de ese trabajo, observen esto, por favor, la distensibilidad en ventilación de control por volumen mejora su valor en este punto, hasta aquí, y luego baja. El transporte de oxígeno mejoró a su mejor valor aquí y luego bajó. En este punto, esto sucede que es un punto en el cual se ha dicho minimizar la presión de conducción. Se tiene un volumen circulante constante. El PIB que resultaba en la mejor combinación era el que tenía presión de conducción más bajo. Ayer lo discutimos. Esta es la forma de establecer el PIB. Y creo que Peter tuvo razón aún en 1975. La mecánica circulante o tidal tiene estos criterios. Utilizo esta maniobra de reclutamiento decremental de PIB y muchos usan la misma presión de conducción en el mismo volumen circulante. ¿Ya llegué a cero? ¿Ya me acabé? ¿Ya me acabé el tiempo? No he terminado. El ajuste del PIB sigue siendo una técnica muy lógica y generalmente terminamos con una presión de conducción o volumen circulante. Si se usa control de presión, con la misma presión de conducción que se usa en el ajuste del ventilador. Con un PIB decremental se regula con algo más alto de lo que se empezó basado en el deterioro. Pero aquí está otro estudio basado en evidencia que nos dice que no es lo que debemos hacer y creo que todos lo conocen. Apareció el año pasado en JAMA. Y se vio que el uso de la estrategia decremental que se aconsejaban por experimentos y estudios clínicos pequeños aumentó la mortalidad a 28 días por toda causa. El PIB mayor aumentó excesivamente la energía o cargas hemodinámicas, como se trató de expresar. Al elevar el PIB y no se recluta efectivamente, lo que sucede es que se eleva la potencia aplicada al pulmón. La energía aplicada al ciclo sube y también la energía y carga de energía sobre la pared. El segundo problema es que se termina generalmente con un PIB más alto y ese PIB más alto, a menos de que esté preparado óptimamente, puede provocar un deterioro
en la condición del paciente. La posición prona es una buena alternativa a presiones de vías aéreas medias más altas y PIP. Esto corresponde a 1992 de nuestro hospital. Es un mejor abordaje de reclutamiento que un PIB más alto y se ha demostrado en un estudio positivo por Guerin y colegas de ser mejor desde un principio. El grupo en posición prona le va mejor que el de posición supina y también funciona mejor para edema pulmonar hidrostático y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pacientes obesos. Este es un instrumento muy potente, muy poderoso, la posición prona. Cuando estamos tratando de regular la ventilación con las decisiones del médico y el paciente y dando al paciente el control, tal vez no sea tampoco lo que correcto. Estamos viendo fuerzas pulmonares en el pulmón y como lo que es importante. Y a menos que tengamos una presión intrapleural monitorizada, los catéteres esofágicos o a la ausencia de ellos provoca un problema para nosotros para poder determinar cuál es la potencia del pulmón en sí. Aquí vemos que las vías aéreas dirigidas, las metas en vías aéreas no aseguran presiones transpulmonares. Y este nuevo concepto de lesión pulmonar del paciente se ha promovido de tal forma que durante una cierta fase del soporte del paciente definitivamente debemos regular el vigor de la respiración. Conceptos que evolucionan en protección pulmonar desde el 2000 han pasado de volúmenes circulantes bajos, presión de meseta bajos, alto abordaje del pulmón abierto, presión de conducción baja, poder de ventilación baja, poder de ventilación baja, reduce la tensión injuriosa acumulada que desde el 2000 al 2018. En Anesthesiology se publicó de la energética y la causa mecánica raíz para una lesión pulmonar inducida por el ventilador. Y creo que es importante buscar la causa raíz porque así se puede diseñar una estrategia que sea sensata. Si lo quieren leer, esto está publicado en abril 2018 en Anesthesiology. Y las implicaciones no nada más son para requisitos de ventilación, que si los reducimos la ventilación por minuto, reducimos las presiones, la frecuencia, el poder mecánico, la tensión acumulada, pero también las demandas de gasto cardíaco bajan, el flujo sanguíneo pulmonar y los gradientes de presión microvascular también contribuyen al daño pulmonar. Y estos también las mejoramos y podemos reducir la demanda de oxígeno del paciente. Cuando nos preguntamos qué sucedió en este estudio en que se administraron paralíticos y el paciente mejoró, vemos que solamente recibieron los paralíticos aquí, pero a los 16 a 18 días fue cuando se vio la separación entre los paralizados y el grupo placebo. Y parece que debemos interrumpir esto esta fase exuberante tal vez lo más pronto posible y no darle el control al paciente y que el paciente tenga una lesión autoinducida en el pulmón. No lo sabemos, pero yo creo que el estudio indica que una intervención temprana es clave. Creo que eso lo hemos aprendido. Interferir. En 1979 descartamos una estrategia. Kolobov y Sapol tuvieron un resultado muy desalentador en un estudio en 1979, excepto unos cuantos centros que supieron cómo rescatar a algunos pacientes y eran expertos en atención, se abandonó el tratamiento, pero esto ha sido un adelanto. El ECMO puede
salvar a pacientes seriamente enfermos de SIDA. El grupo ECMO no tuvo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a ser mejor, pero desde un principio se ve una diferencia porque se empiezan a separar las curvas, pero solo en pacientes más severos y solo después de que se haya intentado todo, esto puede ayudar. La incapacidad persiste tiempo después de la alta de los pacientes y se pasan por etapas. Necesitamos ser sensibles a la fase de rescate y volver a hacer que el paciente entre en una homeostasis en que se pueda recargar su sistema y puedan recuperarse hacia una salud normal. La intervención debe de modificarse para reflejar estos cambios y transiciones, y el diafragma puede ser parte de esto. La lesión diafragmática inducida por ventilador, demasiado reposo o esfuerzos demasiado extenuantes pueden llevar a una disfunción. Esta es un área activa de investigación y tal vez necesitemos ser sensibles a qué tanto el cambio de presión esofágica se va a ver durante la fase del destete. Pacientes que extubamos no se reintuban porque fallan. Esto es importante y para continuar monitorizando después de que el paciente sea extubado. La atención personalizada se refiere a la fisiología dinámica. Proyectos, diagnóstico, monitoración, diagnóstico de SIDA en sí, monitorización de su progreso, biomarcadores selectivos para inflamación pulmonar y resolución, predisposiciones genéticas de susceptibilidad a fármacos y susceptibilidad a efectos secundarios tóxicos, grandes datos para integrar la información y tratar de encontrar fenotipos del laboratorio y en pacientes. Mejor diseño de estudios clínicos para no gastar dinero innecesariamente y perder mucho tiempo. Debemos de evaluar continuamente, mejorar el momento de intervenciones y la intervención en proceso patológico primario ni siquiera lo hemos tocado en muchos casos de SIDA. ¿Qué podemos decir de predicción y prevención? Las terapias de perfil genético muestran algo de posibilidad para identificar a pacientes predispuestos y ofrece un potencial para tratamiento futuro. Tenemos prácticas efectivas para prevención de daño pulmonar y esto es probablemente lo que estamos viendo. Ventilación mecánica que proteja pulmones, precauciones de respiración, tratamiento antimicrobiano adecuado, manejo óptimo de líquido, transfusiones restrictivas, comunicación adecuada durante la transferencia de pacientes en riesgo. Todo esto ha mejorado el proceso y todo esto ha ido mejorando en 50 años. Podemos aprender a prevenir SIDA. En el hospital, por supuesto, se ha contribuido al beneficio que mostré antes. De hecho, estamos reduciendo la incidencia de SIDA porque mucho es iatrogénico. Y creo que podemos. En centros de expertos, por ejemplo, la red SIDA, en los diversos estudios que se hicieron contratiempo, la mortalidad ha pasado de 40 a 22%. Entonces, nuestros resultados, de hecho, están mejorando y puede ser predecible quién va a tener SIDA basados en información clínica, pero nuestros mejores indicadores actuales son muy imprecisos, como por ejemplo el puntaje LIPS. Entonces, hemos pasado del ARTSNet a la red PETAL, que está desarrollando estudios clínicos, pero desafortunadamente también tendrán fallas, pero tendrán una idea mejor basada en prevención más que tratamiento. En 50 años hemos aprendido mucho entonces, hemos aprendido cosas buenas, estamos mejorando en el salvamento de estos pacientes, pero todavía tenemos mucho que aprender y el futuro es brillante si prestamos atención.
Gracias por su atención y gracias por todo. Gracias.